Líbano, con sus montañas que tocan el cielo y el mar que susurra secretos antiguos, siempre ha sido mi hogar. Mi nombre es Samira, y a mis 42 años, la vida me ha moldeado como el viento moldea las arenas del desierto, con curvas sinuosas y una fuerza oculta bajo la superficie. Mi cabello castaño oscuro, herencia de mi abuela, enmarca un rostro que, según dicen, lleva el misterio de la noche libanesa. Mis ojos, dicen, son como el fuego que calienta y, si no se tiene cuidado, quema. La elegancia es mi segunda piel, y la seducción, un arte que domino con la maestría de un director de orquesta. Pero nada de eso me preparó para el torbellino que estaba a punto de entrar en mi vida en la forma de un joven, mi propio sobrino, Jason. Vivía una vida tranquila, o al menos eso pensaba. Viuda desde hace 5 años, encontré refugio en mi rutina y en mi independencia. Mis días estaban llenos de la administración de los negocios familiares, cenas ocasionales con amigos y la cómoda soledad de mis noches. Me había convencido de que estaba completa, de que no necesitaba nada más, hasta que una minifalda olvidada en el fondo de mi armario decidió reaparecer, trayendo consigo recuerdos de una juventud que creía enterrada. Era un sábado perezoso, y el sol de la tarde bañaba mi casa con una luz dorada. Mientras organizaba mi guardarropa, la prenda llamó mi atención. Era un vestigio de una época en la que era más joven y, tal vez, más audaz. Por impulso, decidí probármela. La tela fría contra mi piel despertó sensaciones dormidas, y la imagen en el espejo me sorprendió. La falda, ahora más ajustada, delineaba mis curvas de una forma que había olvidado. Una risa escapó de mis labios al pensar en lo inadecuado que era eso para una mujer de mi edad. Fue en ese momento que sonó el timbre, rompiendo el hechizo. Confusa, abrí la puerta y me encontré con Jason. Ya no era un niño, sino un hombre hecho y derecho, con hombros anchos y una sonrisa que iluminaba su rostro. Había crecido, se había transformado en alguien que apenas reconocía. «Tía, llamaste por la llave que goteaba. ¿Recuerdas?», preguntó, con una bolsa de herramientas en la mano. De repente, me sentí consciente de mi apariencia, de la minifalda y del cabello despeinado. «Ah, sí, claro. Entra», respondí, intentando parecer natural. Jason entró, y mientras pasaba junto a mí, sentí un escalofrío. Había algo diferente en él, una mirada que se demoró más de lo necesario, un brillo diferente en sus ojos. Se dirigió al baño, y yo intenté volver a mi tarea, pero su presencia había cambiado la atmósfera de la casa. La tensión era palpable, un hilo invisible que nos conectaba de forma incómoda. Lo ignoré, diciéndome a mí misma que era solo mi imaginación fértil, pero la sensación persistía. Mientras Jason trabajaba en la llave, yo deambulaba por la casa, intentando ocuparme con otras cosas. Pero cada vez que pasaba por el baño, sentía su mirada sobre mí. Era sutil, casi imperceptible, pero yo lo percibía. En un momento, me llamó, pidiendo ayuda con la llave. Al entrar al baño, el espacio pequeño nos obligó a estar cerca, y el calor de su cuerpo irradiaba contra el mío. Intenté concentrarme en la tarea, pero era imposible ignorar la proximidad, la fuerza de sus brazos trabajando, el sonido de su respiración. Cuando nuestras miradas se encontraron, me di cuenta de que no era solo mi imaginación. Había algo en los ojos de Jason, una intensidad que no podía descifrar. «¿Está todo bien?», pregunté, rompiendo el silencio. Él dudó por un segundo, luego sonrió, su sonrisa habitual. «Sí, solo estoy intentando no estropear tu lavabo», respondió, pero su voz sonaba diferente, más ronca. Yo reí, nerviosa, intentando disipar la tensión. «Bueno, tú eres el experto, ¿verdad?», sin presión, dije, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Después de arreglar la llave, Jason se quedó un rato, conversando casualmente. Pero la conversación parecía cargada de subtexto, de miradas prolongadas y de una incomodidad sutil. Elogió mi apariencia, diciendo que nunca me había visto usar algo así antes. Sentí mi rostro sonrojarse, y desvié la mirada, desconcertada. «Es solo una cosa vieja», respondí, tirando de la falda. Él sonrió, una sonrisa diferente, casi cómplice. «Bueno, te queda bien», dijo, con la voz más suave. No supe qué responder. Agradecí, torpemente, y me alejé, buscando refugio en la sala. Pero él me siguió, y la tensión solo aumentó. En el pasillo, me llamó, y yo me detuve, con el corazón latiendo más rápido. Él dudó, como si estuviera buscando las palabras correctas. «¿Alguna vez has sentido que algo sucedió por una razón?», preguntó, mirándome profundamente a los ojos.
Me quedé confusa, sin entender lo que quería decir. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Abrió la boca para decir algo, pero luego sacudió la cabeza, riendo. No importa. Olvida que dije algo, dijo, pero la intensidad de su mirada permaneció, quemando en mi piel. Cuando Jason finalmente se fue, la casa pareció más silenciosa, pero la atmósfera permanecía cargada. Intenté retomar mi rutina, pero era imposible ignorar lo que había sucedido. Aquel encuentro, la minifalda, la mirada de Jason, todo parecía tener un significado oculto. Por la noche, mientras intentaba relajarme, mi teléfono vibró con un mensaje de él. «Oye, tía, ¿puedo preguntarte algo?», decía el mensaje. Miré la pantalla, dudando. ¿Por qué me mandaba mensajes ahora? Respondí con cautela. «Claro. ¿Qué pasa?». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Sigo pensando en hoy. Estabas diferente». Me sorprendió, creo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estaba tratando de decir? Escribí una respuesta neutral, tratando de minimizar la situación. «Bueno, solo estaba probándome ropa vieja, nada serio». Él leyó mi mensaje inmediatamente, y vi el globo de escritura aparecer y desaparecer varias veces. Finalmente, llegó el mensaje. «Estabas muy bien. Quiero decir». Mi corazón se aceleró. ¿Era un cumplido inocente o había algo más detrás de esas palabras? No sabía cómo reaccionar, cómo interpretar sus intenciones. Después de un largo tiempo, respondí: «Gracias, Jason. Es amable de tu parte». Esperaba que eso terminara el asunto, pero en el fondo, sabía que era solo el comienzo. Él respondió de nuevo, y esta vez, sus palabras me dejaron aún más perturbada. No sé si debería decir esto, pero sentí algo hoy. ¿Tú lo sentiste? Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Aquello estaba entrando en un territorio peligroso, y yo no sabía cómo lidiar con eso. Jason no era cualquier persona, era mi sobrino. Fuera lo que fuera el sentimiento que él creía que estaba teniendo, era incorrecto, inmoral. Pero, en lugar de reprenderlo, me vi dudando. Tal vez fuera la curiosidad, la vanidad, o incluso una pizca de algo más profundo y prohibido. Dejé el mensaje sin respuesta, perdida en un torbellino de emociones conflictivas. El globo de escritura apareció de nuevo. «Olvida que dije eso. No quiero que las cosas se pongan raras». Solté un suspiro tembloroso, aliviada de que estuviera retrocediendo, pero al mismo tiempo, un tanto inquieta. Me convencí a mí misma de que era solo un malentendido, de que él lo superaría y las cosas volverían a la normalidad. Pero, en el fondo, sabía que la semilla de algo prohibido había sido plantada y que sería imposible ignorar sus frutos. La noche se alargó, y el sueño se negó a llegar. La imagen de Jason, su mirada intensa, sus palabras susurradas, todo se repetía en mi mente como una película antigua que no podía dejar de ver. La minifalda, que antes parecía un símbolo inocente de una juventud lejana, ahora parecía una pieza central en un juego peligroso que no sabía cómo jugar. Y, mientras el sol nacía, tiñendo el cielo de rosa y naranja, supe que mi vida tranquila había terminado. El despertar había comenzado, y no tenía idea de a dónde me llevaría. La mañana siguiente llegó como una intrusa, trayendo consigo una claridad que solo servía para resaltar la confusión en mi mente. El sueño se había negado a venir la noche anterior, y ahora, el cansancio se aferraba a mí como una segunda piel. Cada sonido, cada movimiento parecía amplificado, eco del torbellino que se formaba dentro de mí. Y entonces, un golpe en la puerta, abrupto e inesperado, hizo que mi corazón se acelerara. Ya sabía quién estaba del otro lado. Al abrir la puerta, allí estaba Jason, con las manos en los bolsillos y una mirada que mezclaba ansiedad y expectación. La casualidad forzada de su sonrisa no podía ocultar la seriedad en sus ojos. «Jason», dije, con la voz extrañamente ronca, «¿qué haces aquí tan temprano?». Él se encogió de hombros, entrando sin esperar una invitación. Estaba por el vecindario y pensé en pasar. Era una excusa débil, lo sabía. Jason vivía al otro lado de la ciudad. Pero no lo confronté, solo cerré la puerta y lo seguí hasta la sala. Se sentó en el sofá, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas, las manos entrelazadas. El silencio se extendió entre nosotros, denso y cargado de palabras no dichas. Podía sentir la tensión en el aire, casi palpable, como una tormenta a punto de estallar. «¿Está todo bien?», pregunté, sentándome en el sillón frente a él. Levantó la vista, y por un instante, vi una vulnerabilidad que me desarmó. «Sobre anoche», comenzó,
con la voz baja y vacilante, no quería incomodarte. Solté un suspiro, una mezcla de alivio y aprensión. Está todo bien, Jason. Olvidemos eso. Sí, sugerí, tratando de sonar firme, pero una parte de mí temía su respuesta. Él negó con la cabeza, un movimiento lento y decidido. No puedo simplemente olvidar eso, tía. Quise decir lo que dije. Mi cuerpo se congeló, cada músculo tenso. La realidad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era un malentendido, no era una confusión pasajera. Él hablaba en serio. Jason, comencé, con la voz ligeramente temblorosa, creo que estás confundido. Lo que sea que estés sintiendo, no es real. Es solo. Es real, interrumpió, con voz firme, pero no agresiva. Sé que está mal y he intentado alejarlo, pero no puedo dejar de pensar en ti. Mi corazón latía desbocado, un tambor frenético en mi pecho. Un torbellino de emociones me inundaba, shock, confusión, miedo y, lo admito, una pizca de algo que no me atrevía a nombrar. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Jason, repetí, casi en un susurro, eres mi sobrino. Esto no está bien. Él asintió, sus ojos se desviaron de los míos, fijándose en un punto imaginario en la alfombra. Lo sé que no está bien, pero necesitaba decirte cómo me siento, porque guardar esto me estaba volviendo loco. El silencio volvió a reinar, pesado y opresivo. No sabía qué decir, cómo reaccionar. Una parte de mí quería reprenderlo, alejarlo, pero otra parte, una parte más oscura y desconocida, se sentía extrañamente conmovida por su confesión. Me levanté, inquieta, necesitando poner algo de distancia entre nosotros. Jason, creo que deberías irte. Ambos necesitamos un tiempo para pensar en esto, dije, con la voz casi inaudible. Levantó la vista hacia mí, y el dolor plasmado en su rostro era casi insoportable. Está bien, dijo en voz baja, pero esta no es la última vez que vamos a hablar de esto. Se levantó y se fue, sin mirar atrás. Cerré la puerta tras él, sintiendo una mezcla de alivio y una profunda e incómoda inquietud. Era como si hubiéramos abierto una caja de Pandora, liberando sentimientos y deseos que hubiera preferido mantener encerrados. Los días siguientes fueron un borrón de pensamientos conflictivos y emociones turbulentas. Intentaba concentrarme en el trabajo, en mis rutinas, pero la imagen de Jason, su voz, sus palabras, insistían en volver. Me encontraba reviviendo cada momento de nuestra conversación, analizando cada gesto, cada mirada, en busca de respuestas que no sabía si quería encontrar. La minifalda, antes un símbolo de una juventud despreocupada, ahora yacía olvidada en el fondo de mi armario, un recordatorio constante del abismo que se abría entre nosotros. Sabía que necesitaba hacer algo, tomar una actitud, pero me sentía paralizada, atrapada en una red de culpa, deseo e incertidumbre. Era incorrecto, lo sabía. Él era mi sobrino, parte de mi familia. Pero la forma en que me miraba, la intensidad de sus sentimientos, todo eso ejercía una fascinación peligrosa sobre mí. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, tentada a saltar, incluso sabiendo que la caída sería fatal. Fue entonces cuando, en una tarde sofocante, mientras el sol se ponía en el horizonte, encontré un sobre blanco, discretamente colocado debajo de la puerta principal. Mi corazón se apretó al reconocer la caligrafía de Jason. Dudé por un largo momento, temiendo lo que encontraría allí dentro. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la carta. Las palabras de Jason, escritas con una elegancia madura, danzaban ante mis ojos, cada una cargada de un peso que me presionaba el pecho. Hablaba de sus sentimientos, de su lucha interna, de su admiración por mí. Decía que sabía que era incorrecto, que había intentado luchar contra ello, pero que no podía cambiar lo que sentía. Junto a la carta, había un álbum de fotos, una colección de momentos robados a lo largo de los años, reuniones familiares, cenas festivas, momentos casuales que ni siquiera recordaba haber sido registrados. En cada foto, Jason había escrito una pequeña nota, destacando un detalle, una sonrisa, un gesto mío que él apreciaba. Era una declaración de amor, pura y abrumadora, y al mismo tiempo, profundamente perturbadora. Lágrimas brotaron de mis ojos mientras hojeaba el álbum. Era conmovedor, era aterrador, era profundamente incorrecto. Cerré el álbum, sintiendo su peso en mis manos, el peso de sus sentimientos, el peso de la situación. No podía negar la sinceridad de Jason, la profundidad de su emoción. Pero, ¿qué podía hacer? Alentarlo sería inmoral,
sería cruzar una línea que jamás podría ser descruzada. Pero alejarlo por completo, después de todo lo que había revelado, parecía igualmente cruel. Mi teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Jason. ¿Recibiste el paquete? Solo necesito saber si lo leíste. Si quieres que me vaya, di la palabra y me iré mañana. Miré el mensaje, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. Él había puesto la decisión enteramente en mis manos, dándome el poder de moldear nuestros destinos. La noche se extendió, y el sueño volvió a eludirme. Me revolvía en la cama, las palabras de Jason resonando en mi mente, las imágenes del álbum grabadas en mi memoria. Estaba dividida, desgarrada entre la razón y la emoción, entre lo correcto y lo prohibido. Al final, exhausta y confusa, tomé una decisión. Escribí una respuesta, cada palabra pesando como una tonelada. Jason, ven mañana. Necesitamos hablar. El sol de la mañana siguiente invadió la sala, iluminando el polvo que danzaba en el aire, creando una atmósfera casi etérea. La noche mal dormida había dejado marcas en mi rostro, pero mi mente, aunque cansada, estaba sorprendentemente enfocada. Necesitaba claridad, límites, y esperaba que la conversación con Jason pudiera traer eso. Llegó puntualmente, su rostro una máscara de ansiedad y esperanza contenida. Lo invité a entrar y nos sentamos uno frente al otro, la mesa de centro sirviendo como una barrera simbólica entre nosotros. El silencio se extendió por algunos instantes, cargado de tensión, hasta que finalmente tomé la iniciativa. Jason, comencé, con voz firme pero amable, leí la carta y miré el álbum. Puedo ver cuánto pensamiento y cuidado pusiste en eso, y no voy a negar que me conmovió. Él asintió, un leve rubor subiendo por su cuello. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, ahora estaban bajos, evitando los míos. Pero, continué, y la palabra pareció flotar en el aire, pesada y definitiva, necesitamos establecer algunos límites, por tu bien y por el mío. Levantó la vista, y la esperanza que había vislumbrado antes ahora estaba mezclada con una punzada de tristeza. Lo entiendo, dijo, con la voz casi un susurro, solo necesitaba que supieras cómo me siento. Eso es todo. Sentí un nudo en el corazón. La sinceridad de sus palabras era innegable, y eso lo hacía todo aún más difícil. Y yo necesito que sepas que también te amo, dije, eligiendo cada palabra con cuidado, pero como familia. Ahí es donde comienza y termina. Los sentimientos que tienes por mí provienen de un lugar de admiración y gratitud, y está bien, pero no podemos confundir esos sentimientos con otra cosa. Eso solo nos lastimaría a largo plazo. Miró sus propias manos, que estaban entrelazadas sobre su regazo, sus dedos moviéndose nerviosamente. Podía ver la batalla librada en su interior, la lucha entre lo que sentía y lo que sabía que era correcto. Lo entiendo, repitió, esta vez con un poco más de firmeza. No quiero perderte, tía. Trabajaré para superar esto. Extendí la mano y la puse sobre la suya, un gesto de consuelo, de conexión, pero también de reafirmación del límite que estaba trazando. Miró nuestra mano unida y luego a mí, sus ojos llenos de una mezcla compleja de emociones. No me vas a perder, Jason, dije, con la voz quebrada por una emoción que luchaba por controlar. Pero necesitas tomarte un tiempo para descubrir qué está pasando realmente en tu corazón. Tal vez hablar con alguien que pueda ayudarte a resolver esos sentimientos. Asintió, un movimiento lento y resignado. Lo haré, dijo, lo prometo. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí un atisbo de paz, una sensación de que tal vez podríamos salir de esta situación sin destruirnos por completo. Nos quedamos sentados allí por un tiempo más, conversando sobre cosas más ligeras, sus planes para el futuro, sus estudios, sus amigos. Era un intento de normalidad, de volver a un tiempo en que las cosas eran más simples entre nosotros. Cuando finalmente se levantó para irse, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Se detuvo en la puerta, volviéndose hacia mí con una mirada que no pude descifrar por completo. Gracias, tía, dijo, por todo. Respondí con un gesto de cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Salió, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave, pero que resonó en mí como un trueno. En los días y semanas que siguieron, Jason cumplió su palabra. Se alejó, dándonos el espacio que ambos necesitábamos. Comenzó la terapia, y aunque no compartía los detalles, podía ver el cambio en él, una madurez recién descubierta, una aceptación más profunda de sí mismo y de sus sentimientos. Nuestras interacciones se volvieron menos frecuentes,
pero más significativas. Cuando hablábamos, había un respeto mutuo, un entendimiento tácito de lo que habíamos pasado. Estaba creciendo, transformándose en un hombre que apenas podía creer que un día fue el niño que corría por mi casa con las rodillas raspadas. Y yo estaba aprendiendo a lidiar con las complejidades de mi propio corazón, con los sentimientos conflictivos que Jason había despertado en mí. La minifalda permaneció guardada, un recordatorio silencioso de una época de turbulencia, pero también de autodescubrimiento. La vida, me di cuenta, tiene una forma peculiar de probarnos, de confrontarnos con nuestros deseos y miedos más profundos. Lo que pasó con Jason fue, sin duda, la experiencia más desafiante de mi vida. Pero también fue una de las más transformadoras. Aprendí sobre la fuerza del amor, en todas sus formas, y sobre la importancia de establecer límites, no solo para proteger a los demás, sino también para protegernos a nosotros mismos. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de lo que sucedió. Fue un camino tortuoso, lleno de dolor e incertidumbre, pero también de crecimiento y comprensión. Y, al final, el amor que compartíamos como familia, ese amor puro e incondicional, fue lo que nos guió de vuelta a la luz, permitiéndonos encontrar un nuevo equilibrio, una nueva forma de estar el uno en la vida del otro. El abismo que se abrió entre nosotros se cerró, pero dejó cicatrices, recuerdos de una tormenta que nos cambió para siempre. Y, de alguna manera, estaba agradecida por eso. El tiempo, dicen, cura todas las heridas. Pero yo sabía que las cicatrices de aquella época turbulenta con Jason permanecerían, no como recordatorios de dolor, sino como marcas de una transformación profunda. La vida retomó su ritmo, pero la normalidad estaba teñida de una nueva conciencia, una sensibilidad agudizada a las corrientes ocultas que fluyen bajo la superficie de la existencia. Jason se dedicaba a sus estudios y a la terapia, y podía ver en él el florecimiento de una madurez sólida y admirable. Nuestras conversaciones eran esporádicas, pero cargadas de un afecto genuino y de un respeto mutuo ganado con esfuerzo. Me enorgullecía el hombre en el que se estaba convirtiendo. Sin embargo, la vida, en su infinita ironía, parecía decidida a ponerme a prueba una vez más. Una invitación inesperada llegó por correo, una boda de un primo lejano que se celebraría en Beirut. Al principio, dudé en ir. Sería un evento familiar, y la presencia de Jason era casi segura. Pero algo me impulsaba a aceptar, una necesidad de enfrentar de frente cualquier resquicio de incomodidad o de sentimientos no resueltos. Era hora de pasar la página de una vez por todas. El Líbano me recibió con el calor familiar de sus aromas y colores. Beirut, con su mezcla vibrante de antiguo y moderno, palpitaba bajo el sol del Mediterráneo. La ciudad era un reflejo de mí misma, pensé, cargando las cicatrices de conflictos pasados, pero ostentando una belleza resiliente y una vitalidad inquebrantable. La boda fue, como era de esperar, una celebración extravagante y emocionante. La música, el baile, la comida, todo era una explosión de sentidos, una oda a la vida y a la unión. Mientras circulaba entre los invitados, saludando a parientes que no veía desde hacía años, sentí una mirada familiar sobre mí. Me volví y allí estaba él, Jason, parado al otro lado del salón. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Estaba aún más guapo de lo que recordaba, su traje oscuro contrastando con la piel bronceada y la sonrisa brillante. Había cambiado, había algo diferente en su mirada, una profundidad, una serenidad que antes no existía. Pero la intensidad, esa llama que yo temía y secretamente ansiaba, todavía estaba allí, ardiendo bajo la superficie. Jason se acercó, y el aire entre nosotros pareció vibrar con una energía contenida. Nos saludamos con formalidad, un beso en la mejilla, un apretón de manos, pero el contacto fue electrizante. Era como si una corriente invisible nos conectara, atrayéndonos el uno al otro. «Estás hermosa, tía», dijo, con la voz ronca, cargada de una sinceridad que me desarmó. «Gracias, Jason. Tú también estás muy elegante», respondí, tratando de sonar indiferente, pero mi corazón latía desbocado. Pasamos la noche intercambiando miradas furtivas, conversando amenidades, siempre rodeados de otros invitados. Pero bajo la superficie de la cordialidad, la tensión entre nosotros era palpable. Era como si estuviéramos bailando alrededor de una hoguera, atraídos por el calor, pero temiendo las llamas. En un momento, nuestros dedos se tocaron mientras tomábamos un dulce de la misma bandeja. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y me aparté, abruptamente, como si me hubiera quemado. Él me miró, interrogante,
pero yo desvié la mirada, incapaz de encarar la intensidad de su expresión. Más tarde, me encontré sola en el balcón, buscando un poco de aire fresco. La vista de la ciudad iluminada era impresionante, pero apenas podía apreciarla, perdida en mis pensamientos. Jason apareció a mi lado, silenciosamente, como si hubiera sido conjurado por mis pensamientos. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, en un silencio cargado de significado. «Es bonito aquí», dijo, finalmente, rompiendo el silencio. «Sí, lo es», asentí, sin poder pensar en nada más que decir. «Tía», comenzó, con la voz vacilante, «sé que establecimos límites, y los respeto, pero necesito ser honesto. Todavía siento algo por ti. Algo fuerte». Mi corazón se aceleró. Lo sabía, lo había sentido también, pero escuchar las palabras en voz alta lo hacía todo más real, más peligroso. «Jason», dije, con la voz casi un susurro, «no podemos. ¿Lo sabes?» «Lo sé», dijo, «pero eso no cambia lo que siento». Se volvió hacia mí, y a la luz de la luna, su rostro era una mezcla de deseo y tristeza. «No espero nada de ti», continuó, «pero necesitaba que lo supieras». Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. Fue un beso suave, vacilante, pero cargado de una emoción abrumadora. Mis labios se abrieron bajo los suyos, y por un instante, todo mi autocontrol, todas mis resoluciones, se desvanecieron como humo. Era incorrecto, lo sabía, pero también era inevitable, como si una fuerza mayor que nosotros dos nos impulsara el uno hacia el otro. Cuando el beso terminó, nos quedamos allí, jadeantes, mirándonos el uno al otro con una mezcla de deseo e incredulidad. ¿Qué habíamos hecho? «Jason», dije, con la voz ronca, «esto no puede volver a suceder». Él asintió, lentamente, con los ojos llenos de tristeza. «Lo sé», dijo, «pero necesitaba esto. Solo una vez». Se giró y se fue, dejándome sola en el balcón, con el corazón en un torbellino y los labios aún hormigueando por el toque de los suyos. La tentación había vencido, y no sabía si era lo suficientemente fuerte como para resistirla de nuevo. El regreso a casa fue un borrón de pensamientos confusos y emociones conflictivas. El beso de Jason había reabierto heridas que pensé que habían cicatrizado, y me había dejado en un estado de profunda inquietud. Me sentía culpable, avergonzada, pero también, lo admito, extrañamente viva. Aquel beso, robado e ilícito, había despertado en mí una llama que luchaba por apagar. En los días que siguieron, me sumergí en el trabajo, intentando distraerme, intentando olvidar el sabor de los labios de Jason, la intensidad de su mirada. Pero era inútil. Su imagen estaba grabada en mi mente, y el recuerdo de nuestro beso rondaba mis pensamientos y mis sueños. Sabía que necesitaba hacer algo, tomar una actitud, antes de que la situación se saliera de control de una vez por todas. Decidí entonces confrontar a Jason, no por ira o para reprenderlo, sino para intentar entender, para poner un punto final definitivo a aquella historia. Lo llamé y concertamos una cita en un café neutral, lejos de las miradas curiosas de los familiares. El encuentro fue tenso, cargado de una electricidad palpable. Nos sentamos uno frente al otro, 2 tazas de café intactas entre nosotros, sirviendo como una barrera simbólica. «Jason», comencé, con voz firme pero amable, «lo que pasó en Beirut no puede repetirse». Él asintió, con los ojos fijos en los míos, llenos de una mezcla de tristeza y resignación. «Lo sé, tía. Fui débil. No debería haberte besado». «No fuiste solo tú, Jason», admití, sintiendo mi rostro sonrojarse. «Yo también tuve mi parte de culpa. Pero eso no cambia el hecho de que está mal». «Sé que está mal», dijo, con la voz cargada de frustración, «pero no puedo evitar lo que siento. Lo he intentado, créeme, lo he intentado. Pero mis sentimientos por ti son más fuertes que yo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía que estaba siendo sincero, y eso solo lo hacía todo más difícil. «Jason», dije, eligiendo cada palabra con cuidado, «lo que sientes por mí no es amor, no de la forma en que lo piensas. Es una confusión de sentimientos, una mezcla de gratitud, admiración y, sí, tal vez atracción física. Pero eso no es la base para una relación sana, y mucho menos una relación entre nosotros». Me miró, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. «Tal vez tengas razón», dijo, «pero eso no hace las cosas más fáciles. No sé cómo apagar estos sentimientos». «No necesitas apagarlos, Jason», dije. «Solo necesitas entenderlos, aceptarlos y dejarlos seguir su curso natural. Con el tiempo,
se transformarán, se volverán menos intensos. Encontrarás a alguien, una persona con la que puedas construir una relación sana y recíproca. ¿Y tú, tía?, preguntó, con la voz casi un susurro. ¿Encontrarás a alguien? Sentí un nudo en el corazón. La pregunta era inocente, pero cargaba un peso enorme. No lo sé, Jason, respondí honestamente. Estoy bien sola, pero si encuentro a alguien, será en mis propios términos, y no como una huida o un reemplazo. Conversamos por un tiempo más, exponiendo nuestras esperanzas, miedos y arrepentimientos. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Al final, acordamos mantener la distancia, concentrarnos en nuestras propias vidas y seguir adelante. Era la mejor solución, la única solución, pero eso no la hacía menos dolorosa. Nos despedimos con un abrazo apretado, un abrazo que llevaba en sí toda la complejidad de nuestra relación, el cariño, la culpa, la añoranza, la esperanza de un futuro donde las cosas pudieran ser diferentes. En los meses que siguieron, mantuvimos nuestra palabra. Jason se dedicó a sus estudios y a una nueva relación que, para mi alivio, parecía ser sana y prometedora. Yo me concentré en el trabajo y en proyectos personales que había descuidado durante mucho tiempo. La vida siguió su curso, pero el recuerdo de aquel periodo turbulento permaneció, una cicatriz en mi corazón, un recordatorio constante de las complejidades del amor y del deseo. A veces, en momentos de soledad, me sorprendía pensando en Jason, en cómo podrían haber sido las cosas si las circunstancias fueran otras. Pero sabía que no había lugar para Izzy en mi vida. El pasado estaba escrito, y el futuro, por más incierto que fuera, era lo único que podía controlar. El tiempo, con su marcha implacable, trajo cambios y transformaciones que jamás podría haber previsto. Jason se graduó con honores, y el orgullo que sentí al verlo recibir su diploma fue inconmensurable. Se había convertido en un hombre de carácter, integridad y compasión, cualidades que sabía que siempre habían estado allí, pero que ahora brillaban con intensidad. Su relación floreció, y me presentó a una joven encantadora, de la que estaba visiblemente enamorado. Verlos juntos, radiantes de felicidad, me llenó de una alegría serena, pero también de una punzada de melancolía. Era la vida siguiendo su curso natural, un ciclo de comienzos y finales, y me sentía agradecida de ser parte de él. En cuanto a mí, encontré una nueva pasión, algo que me dio un renovado sentido de propósito y realización. Me sumergí en el trabajo voluntario, dedicando mi tiempo y energía a causas sociales que siempre me habían importado. Ayudar a los demás, marcar la diferencia en la vida de personas menos afortunadas, me trajo una satisfacción profunda, llenando el vacío que no siempre admitía que existía. En un giro irónico del destino, mi trabajo me llevó de vuelta al Líbano, la tierra de mis raíces, el escenario de nuestra complicada historia con Jason. Beirut, con su mezcla vibrante de culturas y su resiliencia inquebrantable, me recibió con los brazos abiertos. Era como si estuviera regresando a un antiguo yo, pero un yo transformado, más fuerte, más sabio, más completo. Fue en una tarde cálida de verano, mientras visitaba un orfanato local, que el destino, en su infinita sabiduría, decidió cruzar nuestros caminos de nuevo. Estaba conversando con una de las cuidadoras cuando lo vi. Jason estaba parado al otro lado del patio, jugando con un grupo de niños, su sonrisa irradiando calor y alegría. Nuestros ojos se encontraron a través del espacio y del tiempo, y por un instante, fue como si nada hubiera cambiado. Pero entonces, la realidad se impuso, y vi en sus ojos, ya no la llama del deseo prohibido, sino el brillo suave del cariño y el respeto. Se acercó, y nos abrazamos, un abrazo prolongado y lleno de significado. No había más incomodidad entre nosotros, solo la aceptación y la comprensión mutua de todo lo que habíamos vivido. «Tía», dijo, con la voz cargada de emoción, «qué sorpresa encontrarte aquí». «Digo lo mismo, Jason», respondí, sonriendo. «¿Qué haces aquí?» «Estoy ayudando en un proyecto de construcción de una nueva ala para el orfanato», explicó. «¿Y tú?» «Estoy involucrada en un programa de educación para niños desfavorecidos», dije. «Es un trabajo gratificante». Conversamos durante un largo rato, actualizándonos sobre nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros sueños. Me habló de su prometida, de los planes de boda, de la felicidad que había encontrado. Yo compartí con él mis experiencias en el trabajo voluntario, la satisfacción que sentía al marcar la diferencia en la vida de las personas. Era como si finalmente estuviéramos en sintonía, en paz el uno con el otro y con el pasado. Mientras caminábamos por el patio,
Observando a los niños jugar, Jason se detuvo y se volvió hacia mí. Tía, dijo, con una seriedad que me conmovió profundamente, quiero darte las gracias. Por todo. Por haber sido honesta conmigo, por haberme ayudado a crecer, por haberme mostrado el camino correcto, incluso cuando estaba perdido. Sentí un nudo en la garganta. No tienes que agradecerme nada, Jason, dije, con la voz quebrada. Tú lo hiciste todo solo. Yo solo te di un pequeño empujón. Pero fue el empujón que necesitaba, insistió. Me salvaste de mí mismo. Nos quedamos allí, en silencio, por un largo momento, simplemente apreciando la compañía del otro, la paz que finalmente habíamos alcanzado. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados, rosados y morados, un espectáculo de belleza y serenidad. Estoy feliz por ti, Jason, dije, rompiendo el silencio. Te has convertido en un hombre increíble. Y yo estoy orgulloso de ti, tía, dijo, sonriendo. Siempre has sido una inspiración para mí. En ese momento, supe que todo iba a estar bien. El pasado, con todas sus complejidades y desafíos, nos había moldeado, nos había transformado, pero no nos había roto. Habíamos encontrado la redención, no en un final de cuento de hadas, sino en un nuevo comienzo, en una aceptación mutua y en un amor que trascendió las barreras de lo convencional. El Líbano, testigo silencioso de nuestro viaje, nos abrazaba con su calor y su historia. Y, mientras miraba hacia el horizonte, hacia el futuro que se extendía ante nosotros, supe que, pasara lo que pasara, llevaría a Jason en mi corazón, no como un amante prohibido, sino como un miembro querido de la familia, un recordatorio constante de que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y, finalmente, estaba en paz.